panelistas. Gracias, Alberto. Gracias, señores. Bueno, pues nos tocó hoy bailar con la más fea porque… miro a ti, ¿verdad? No, nos tocó bailar con la más fea porque nos tocó después, en las horas de la cruda de la fiesta de anoche, pero sobre todo porque nos toca hablar de una línea curatorial que no tiene obras, que no presenta obras, sino modelos de gestión. Pero justamente, y eso siempre es menos atractivo para la gente, pero no menos importante. Una de las cosas de las que quiero hablar en esta introducción es la idea del teatro como algo mucho más grande que la suma de sus obras, algo que pueda adquirir realmente un cauce y un sentido con los cuales penetrar en una sociedad determinada. Y lo otro que es muy importante, me parece, porque en el nombre de esta línea curatorial que no me puedo aprender, pero que dice experiencias teatrales relevantes que generen comunidad e infraestructura, hay una palabra esencial que es la palabra comunidad, que es algo que está en el centro de toda actividad teatral, como lo han demostrado muchos teóricos, como lo ha demostrado el antropólogo inglés Victor Turner, ¿no? En el origen ritual, en uno de los orígenes del teatro, en su origen ritual, digamos, Turner muestra cómo esa conducta y esas prácticas rituales producen lo que él llama comunitas, que es una confrontación directa, inmediata y total de las identidades humanas. Es decir, ahí se ponen en juego otras posibilidades de ser, otras posibilidades de estar en relación con los otros, no acotadas, digamos, por el proceso social. De aquí, digamos, que el teatro, como decía yo, como uno de sus orígenes o uno de sus componentes esenciales, la conducta ritual, sea siempre un ámbito potencial de relaciones y sentidos. Y yo creo que esto, digamos, que está en el corazón de la teatralidad, es algo muy importante de rescatar. O, en otras palabras, digamos, me basé mucho para la exposición de hoy en un texto del investigador español Óscar Cornago, que se llama Comunidad, lo que queda por hacer, ¿no? Y Cornago comparte esta misma idea que está también en Lehmann y, en fin, en todos los que se dedican a pensar el teatro, ¿no? De que el teatro, antes que un espacio de representación, es una conducta, como dice Lehmann, antropológica, una forma de comportarnos, ¿no? Y sobre todo una situación, esta situación a la que alude la cita que voy a leer de Cornago. Dice Óscar: lo que justifica la existencia del teatro a lo largo de los siglos no es, en primer lugar, la necesidad que una sociedad tiene de representarse, de crear ficciones en las que mirarse, de afirmarse identitariamente o reconocerse de una forma más o menos crítica, sino otra necesidad previa, pero más estrechamente vinculada con la condición social del hombre, que es la necesidad de reencontrarse, para reinventar los lugares desde los que nos ponemos frente a los demás, para reinventar, en una palabra, ese lugar que se crea cuando una persona está enfrente de otra. Yo llamo a esto los intercambios sensibles. Esto explica, dice Cornago, y aquí nos introduce ya en nuestra línea, en una de las partes de nuestra línea curatorial, digamos, no solo la pervivencia de la escena teatral a comienzos del siglo XX frente a tantos otros medios de entretenimiento y de comunicación, sino la enorme difusión que esta práctica artística tiene en ámbitos no profesionales. Él menciona el teatro amateur, el teatro universitario, que en el contexto español vendría a equivaler en lo que nosotros es el teatro estudiantil, el teatro de barrio, el teatro en las escuelas,
Teatro y Terapia, la convocatoria de la muestra nacional implicaba este tipo de experiencias que por desgracia no tenemos ninguna hoy en este sentido. Implicaba el teatro penitenciario, por ejemplo, ¿sí? De los que hablaré un poquito más adelante. Y concluye Cornago diciendo esa necesidad de jugar con las identidades como resultado de distintos modos de relacionarnos, de distintos modos de estar frente a los demás. Esto es lo que está en juego, digamos, en esta línea curatorial en dos dimensiones, digamos. En una dimensión que tendría que ver, digamos, como estos espacios de comunidad en torno al ejercicio profesional, que yo aquí, para no confundir, llamaré lo gremial, lo que nos concierne en tanto que una sociedad de profesionistas, y es realmente todos los representantes que estamos en esta mesa, representamos, digamos, esa parte de la línea curatorial, y una segunda instancia que tiene que ver ya con un concepto más amplio de comunidad, que como dice Cornago es siempre la parte más amable, es una manera mucho más amable de definir a una sociedad porque todavía no está regida por las leyes que la norman y de alguna manera la determinan, ¿no? Un espacio, digamos, con una estructura de pertenencia autoconformadora, donde los contactos vivos, los intercambios personales y los vínculos sensibles entre las personas se producen, se establecen a ese nivel más amplio. Obviamente, en esta segunda línea se cruza totalmente con la línea que presentó Israel Franco del teatro comunitario. Yo hubo experiencias, digamos, que vi, comentaba con Juan, como Safari en Tepito, que pensé que tenía que estar en esta mesa, ¿no? Pensando un poco también en lo que habló Israel, de que no necesariamente es un producto que surge de la propia comunidad, sino un proyecto que viene de fuera y trabaja con la comunidad, en este caso en situaciones muy acotadas temporalmente, ¿no? O como lo digo en el texto de presentación del catálogo de la muestra en esta línea curatorial, me refiero con esa otra tendencia, hoy ausente por desgracia, ¿no? A ejercicios teatrales realizados en contextos sociales específicos, generalmente asociados en nuestro país, digamos, a condiciones de marginación, de violencia o abandono, y ahí tangencialmente entramos con el trabajo de Ángel y el Teatro para el Fin del Mundo, o de una manera más radical a experiencias de acción social que, apoyadas en la práctica y el pensamiento del teatro, buscan inferir en la vida comunitaria por medio de la realización de acciones simbólicas que incentiven imaginarios alternativos, imaginarios de resistencia, ¿no? Experiencias de estas que cada vez hay más entre nosotros, y ahora hablaré de algunas de ellas, que funcionan completamente fuera igual que el teatro comunitario, fuera del circuito cultural, mucho a la manera de los Lehrstücke de Brecht, es decir, un teatro de obreros para grupos de obreros, o como decía un crítico alemán, André Wirth, un teatro que planteaba una doble utopía, la de un teatro sin espectadores en una sociedad sin clases. E incluso, digo yo, experiencias que van más allá de este planteamiento brechtiano, porque en el concepto didáctico de los Lehrstücke de Brecht hay, sin lugar a dudas, un signo de su tiempo, el adoctrinamiento para la toma de partido, mientras este tipo de experiencias que se están realizando hoy en diferentes contextos de México buscan más bien no el adoctrinamiento, sino la incentivación de otros imaginarios, como dije hace rato, la visibilización de posturas de resistencia y la toma de posición, que es, como dice Didier Huberman, siempre una brecha para salirse de la toma de partido. En estos, digamos, tipo de acciones existe un evidente desplazamiento del interés estético, nadie está ahí
para hacer la obra de arte, por los procesos de integración justamente que la práctica teatral posibilita, que están en la naturaleza misma del teatro, por los procesos de recepción, que esto es muy importante, y donde el acento primordial del ejercicio de la teatralidad radica en su dimensión ética. O sea, hay un claro desplazamiento en este giro social de la intención estética hacia la función ética, la condición ética del teatro. Es decir, un intento de dar justamente ese difícil salto entre la famosa toma de conciencia y la acción, que es ese salto donde tradicionalmente se tuvieron todas las teatralidades de origen brechtiano. O sea, Brecht nos enseñó en el teatro a tomar conciencia de las situaciones. De ahí a modificarlas hay un paso. Llama la atención en ese sentido, digamos, el bajo número de propuestas que se presentaron a la muestra en esta línea curatorial. De hecho, entre las que se presentaron pero no fueron convocadas, hay una práctica que me gustaría mencionar porque pienso que resulta ejemplar, digamos, que es el proyecto de Saúl López Velarde con el balcón en la central de Abastos de Oaxaca, un proyecto que arrancó con una práctica de vuelo que se llevó a cabo en Oaxaca, coordinada por Teatro Línea de Sombra, pero donde estuvieron involucrados también otras gentes que están metidos de cabeza en este terreno, como Héctor Borges o Rubén Ortiz, y donde finalmente y cuyos resultados vimos en la Muestra Nacional de Teatro, expuestos en la Muestra Nacional de Teatro en Campeche, ¿no? Y donde todos los grupos llegaron queriendo montar una obra y terminaron haciendo acciones totalmente de otra naturaleza. A mí me gusta mucho citar el caso de unos chicos de Oaxaca, porque me parece extraordinario y lo más brechtiano que he visto en muchos años, ¿no? Que querían hacer una obra sobre la migración, tema de moda, ¿no? Sensacionalismo temático le llamaría Brecht, ¿no? Y entonces llegaron ahí. Y en el proceso de diálogo con los instructores de práctica de vuelo comenzaron el trabajo de investigación y de pronto en esta persecución, digamos, de la migración terminaron en, ¿qué es? Apizaco, en Apizaco, en Tlaxcala, eran gente de Tlaxcala y de pronto por donde pasaba la bestia, ¿no? Y de pronto lo que les llamó la atención fue la arquitectura del lugar, que parecía de las 1001 noches, y resulta que es un pueblo de proxenetas, ¿no? Y estando ahí, justamente vino la aparición de las fosas de San Fernando en Tamaulipas, y uno de los cuerpos que se identificó resultó ser de un chico de ahí, que iba cada semana a la frontera por carros y los llevaba a este lugar. Cuando voltearon a ver, todos los carros de la ciudad eran carros chocolates y tenían placas de los Estados Unidos. Para no hacer el cuento largo, la acción de estos chicos terminó, en vez de ser una obra sobre la migración, el mandar a hacer placas de automóvil con las siglas 198 ADN y cambiarlas a todos los autos chocolates por las placas gringas como una manera de manifestar una acción simbólica para exigir la prueba de ADN a todos estos cadáveres, ¿no? Cuando vimos esto en Campeche, me acuerdo con Wolf y Cotton, yo le decía, uno ve ahí la complejidad de un asunto como es el problema de la violencia en México, que pasa por trata, que pasa por migración y que pasa por narcotráfico, donde todos están imbricados, que pasa por comercio ilegal, ¿no? Donde todos están imbricados, y Wolf y Cotton me decía, yo ahí veo la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, totalmente brechtiano, toma de conciencia, insisto, una acción que va más allá
de la toma de conciencia. Y el trabajo de Saúl López Velarde, que es muy interesante también en este sentido, porque a partir, digamos, de esta práctica de vuelo, él comenzó a trabajar en la central de abastos de Oaxaca, donde encontró un auténtico microcosmos. Al fin y al cabo, ese ha sido siempre la función del teatro, un microcosmos. Sí, no, es que aquí el microcosmos está en el espectador, está en la misma sociedad que rodea la actividad teatral, y hacia allá, digamos, dirigió su mirada. Como decía, para ya entrar en la línea, la parte de esta línea que está representada en esta mesa, hay otras experiencias que hubiera sido, me parece muy interesante, pero ahora sí que no se inscribieron, de teatro penitenciario. El mismo Daniel Jiménez Cacho ha tenido un proyecto de esta naturaleza. El trabajo que ha hecho Itari Marta en Santa Marta, Catitla, yo pude ver hace un par de años, Gabriel, vimos juntos un Ricardo III realmente extraordinario en el penal de Santa Marta, Acatitla. Sé de varios grupos que están haciendo esto también en diferentes estados de la República, o otros grupos, digamos, más involucrados ya directamente con el trabajo en comunidades específicas, como la Comuna Teatro o Campo de Ruinas. Y pensé también en una experiencia muy interesante que valdría la pena, digamos, poner, ya que esta muestra está sirviendo para hacer una especie de inventario de todas las teatralidades del país, poner en nuestra lista, que es la experiencia de Ireli Vázquez, que junto con Gabriel publicó y organizó en el Citru un ciclo que se llamó Terapia Teatral, que es alguien que trabaja con ancianos, con problemas de demencia senil, Alzheimer, con unos resultados extraordinarios. Alguna vez Gabriel y yo fuimos con ella a un asilo de ancianos también a ver un trabajo realmente impresionante, ¿no? Bueno, nada más quería mencionar entre los trabajos que sí se inscribieron a la muestra, pero que tampoco fueron seleccionados, había un proyecto que tiene que ver más bien con los procesos de recepción. Como dije hace un momento, en esta clase de trabajo nos interesa mucho más la recepción que el discurso escénico, y que es un documental de la Orteuf sobre la Virgen Loca, esta obra que lleva no sé cuántos años en Jalapa, y cómo ha sido el proceso de recepción y las implicaciones que tiene en un amplio sector de la comunidad esta obra. Quizá en algún momento, y sobre todo creo en el trabajo de Ángel, podemos tratar de vincular, digamos, la experiencia de su trabajo con este otro sector, digamos, que cabría en esta línea de acción, en esta línea curatorial. Y vamos entonces a la segunda acepción, como decía, la que está claramente representada aquí, que tiene que ver mucho más con la comunidad nuestra, en el sentido que, como dije hace un rato, en el sentido gremial, es decir, en el sentido de una sociedad de profesionales, de una sociedad de trabajadores del teatro, donde el lazo de unión entre todos nosotros estriba justamente en eso que tenemos en común, la profesión, y en los intereses que nos cohesionan, ¿no? Como decía en el texto de programa de mano, vamos entonces a los ejemplos aquí representados de formas de organización que contribuyen a articular y otorgar consistencia a la práctica teatral como un fenómeno cultural. Todos estos que veremos ahora son modelos de gestión y acciones que conciben al teatro, insisto, como algo mucho más amplio que la suma de sus obras, y establecen la infraestructura y los vínculos gremiales que permiten trascender el actuar solitario de personas y colectivos. Todas ellas, para distinguirlo de lo que se habló ayer de teatro de iniciativa privada, digamos, todas estas son iniciativas particulares que incentivan la profesionalización, la especialización, en el caso de las 2 semanas de la dramaturgia dentro de la práctica teatral, que actualizan el conocimiento y ponen el acceso y abren el acceso a los ejemplos contemporáneos de la disciplina, o, como en el caso de transversales, aquellos ejemplos que trascienden
las fronteras habituales de la disciplina, que establecen las ligas necesarias, y en eso me parece que un artículo de Fernando de Ita sobre Baños Roma puso el dedo en la llaga al hablar de transversales como el único espacio, digamos, de cruce entre lo pedagógico, la investigación y la producción teatral que tiene nuestro teatro, ¿no? Esas ligas necesarias entre producción, investigación y pedagogía que dan a la labor teatral un cauce y un sentido. Son acciones que enriquecen la vida y el desarrollo del propio gremio teatral e idealmente refuerzan las relaciones entre los practicantes del teatro, sus vínculos, sus intereses comunes, las formas de negociación de sus diferencias, lo cual resulta fundamental, y algo también muy importante, su interlocución con las políticas públicas que enmarcan ese accionar. Es decir, acciones que marcan ya una posible representación frente a la administración pública y no en una relación de dependencia de la administración pública como ha sido tradicional por motivos históricos en nuestro país, lo que determina ya, digamos, la dimensión política de todas estas acciones. Un interlocutor, insisto, que complemente y exija la acción de las instituciones públicas. Algo, y esto sería, creo, el tema medular de esta mesa que quiero proponerles, que quiero dialogar con ustedes, que nos permita articular una representación de la comunidad teatral en la pluralidad, en contracara, digamos, a las tendencias unificadoras, reflejo del nacionalismo y de las políticas nacionalistas que rigieron a este país y que rigen todavía a este país durante tanto tiempo, o frente a la usurpación de la representación, de la representatividad. No puedo dejar de pensar y no puedo dejar de insistir en una compañía nacional de teatro que se auto-otorgó la representatividad del teatro nacional, o de los antecedentes, digamos, que tenemos en este sentido, y que con esto termino, que son el Sindicato de Actores Independientes en los años 80, que fue el último esfuerzo de la comunidad teatral por recobrar la dignidad del oficio y el control de las condiciones laborales y políticas de la actividad teatral, y un antecedente de alguna manera lamentable, el de la Academia de Arte Teatral, ¿no? Donde tuvimos desde el inicio esta discusión. Creo que todo se nos fue en discutir si se llamaba academia. Había quienes proponíamos que tendría que ser un colegio de profesionistas y no una academia, que se autodesignaba y se reservaba el derecho de admisión. Ahí cavó la academia su propia tumba. Inscritos en esta otra parte de la línea curatorial estuvieron un proyecto de Marco Vieira en San Luis Potosí, miniaturas, un proyecto de Tampico, del Tapanco Centro Cultural, que se llamaba La Palabra Dicha a los Niños, y finalmente los seleccionados por la dirección artística, que son los presentes en esta muestra: la Semana Internacional de la Dramaturgia, la Semana de la Joven Dramaturgia, y invitados transversales y Teatro para el Fin del Mundo. Quiero mencionar nada más rápidamente, porque hay cientos de estas iniciativas particulares, como les digo yo, en nuestro país, algunas en las que he estado recientemente, muchas de ellas obviamente imbricadas con la acción de las instituciones culturales, como el Encuentro Rafael Solana en Tampico, realmente una acción entrañable. El Festival Internacional de Teatro de Cosmicómicos, que va ligado también a un fenómeno pedagógico, el Diplomado de Teatralidades para Espacios Públicos, que coordina Sergio Salinas en Zacatecas. El trabajo que ha hecho Eleno Guzmán en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, con un claro énfasis pedagógico.
algunas iniciativas, digamos, otras iniciativas relacionadas con la dramaturgia, como es Transdrama, que tiene apenas un par de ediciones, y Luz Emilia Aguilar Sincer mencionaba en alguno de sus artículos en Excelsior el trabajo que la propia comunidad de Guadalajara, y me consta por una invitación de Fausto a trabajar con la comunidad teatral de Guadalajara, ha hecho en este sentido de agrupación en torno a los intereses comunes, a los intereses profesionales. Me llama mucho la atención la ausencia de propuestas para esta línea curatorial de otras especializaciones de la puesta en escena. No hay directores, y esto me habla casi de una especie en peligro de extinción. Los escenógrafos tienen al menos su representatividad a través de la cuadrienal, de la Asociación para la Cuadrienal de Praga, y la ausencia de otros tipos de teatro específicos que se entiende habían estado un poco al margen de la muestra nacional de teatro. Y lo que más me llama la atención, y eso me importa muchísimo porque es mucho el terreno donde yo trabajo, la ausencia absoluta, porque la convocatoria específicamente los invitaba, de modelos formativos formales de escuelas y universidades, y esto me preocupa sobremanera porque marca una clarísima tendencia de desvinculación de la formación con la actividad teatral profesional, con el acontecer teatral de nuestro país. Finalmente, si hablé de estos espacios como el SAI, como la academia, no puedo dejar de mencionar aquí, puesto que fue un invitado permanente durante tantos años en la muestra, de el espacio que me parece debería ocupar el Centro Mexicano, la representación del ITI UNESCO en México, como ese espacio de cohesión gremial, ¿no? Pero que desgraciadamente sigue operando con estos criterios patrimonialistas heredados. Creo que ahí la experiencia de Marisa Jiménez Cacho al frente de la sección de teatro para niños y adolescentes habría sido muy importante, porque ella ha logrado, digamos, agremiar a este sector específico, del teatro, ¿no? Para establecer, digamos, algo que es muy urgente entre nosotros, ¿no? Determinar cómo representarnos, con quién trabajar, de qué manera, bajo qué condiciones, ¿no? Y, en fin, establecer las reglas del juego de nuestra vida en común. Una tarea pendiente, pero cierro aquí otra vez con palabras de Cornago, cuando dice en ese magnífico trabajo: finalmente la comunidad es algo que está constantemente haciéndose. Creo que es muy importante para nosotros trabajar en ese sentido. Bueno, pues vamos a ustedes. Presento entonces las acciones particulares, los modelos de gestión que han sido invitados a esta mesa, y lo hago por orden de antigüedad. ¿En qué año empezaron, Boris? 2000. ¿2000 qué? Uno. Entonces Transversales empezó un poquitito antes, exacto. Sí, estaba yo bien, ¿no? Con el Encuentro Internacional de Escena Contemporánea, Transversales, que en su origen se llamaba Encuentro del Teatro del Cuerpo. Yo estuve muy cercano a Jorge y Alicia en aquella época, y que implica en la transformación del nombre un muy importante giro conceptual, de lo cual ya hablará Gabriel, que ha tenido un peregrinaje, digamos, por distintos lugares de México. Empezó en Querétaro, luego vino a Aguascalientes. Aquí hubo un encuentro memorable con Cosana Luca, con la gente del Roy Hart Theater, ¿no? Volvió a Querétaro, fue a Pachuca, ya fue a San Luis, ¿no? Vida de gitanos.
y que ha tenido una muy fuerte importancia, ¿no? De grupos emanados de ahí, de influencias y de alianzas, como este caso que describí de la práctica de vuelo en Oaxaca, que, como decía, es la parte pedagógica que complementa la producción y la experimentación de teatro línea de sombra, y es al mismo tiempo el vínculo internacional y la repercusión, y ha tenido, y esto me parece muy importante, una amplia repercusión en los estados. A mí siempre me llamó la atención, desde que era el Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, que el 95-98% de los participantes eran siempre venían de los estados, y casi nunca vi a profesionales del teatro de la Ciudad de México en estos cursos con algunos de los creadores más importantes del orbe. Está Gabriel representando a Transversales. Está entonces la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, Verónica y Boris, que es una acción ligada también a un trabajo de producción del grupo Los Endebles, a un trabajo también ya de mucho tiempo de traducción, de reflexión, de producción e incluso de publicación, iniciado por Boris, y que también ahora ha tenido un proceso de descentralización. Comenzó en el DF, pero ahora tiene, por eso está Verónica aquí, una acción en Guadalajara y en Monterrey. Y está la Semana de la Joven Dramaturga, le podríamos cambiar, de la Joven Dramaturgia. Están Patti y Alejandra representando aquí, que se lleva a cabo en Querétaro, que ha implicado, digamos, también una serie. Fernando de Ita ha estado muy ligado a esto, Edgar Chías y Legom en su origen, que implica la lectura, la semiproducción, la reflexión, y algo muy importante que señalaba Fernando en una nota crítica en algún momento, es un modelo de gestión que ha logrado circular en el país sin pasar por el DF. Esto me parece muy, muy, muy importante en las tendencias centralistas de nuestro país. Y finalmente Ángel, por parte de Teatro para el Fin del Mundo, que también tiene un origen en Tampico y ha logrado una amplia repercusión, incluso de manera internacional. Estuvo representado en la Cuadrienal de Praga, acaba de estar también en Alemania, tiene consecuencias en Uruguay, y quizá podemos empezar por ahí con las preguntas, porque yo tengo una pregunta muy específica. Creo que todas las demás acciones están muy metidas en el terreno de lo gremial, pero yo tengo una pregunta muy específica para Ángel, que tiene que ver con cuál ha sido la relación que Teatro para el Fin del Mundo ha podido establecer con la comunidad de esos espacios donde trabaja, más allá de lo teatral. O la dejamos para después, para que primero hablemos de qué es Teatro para el Fin del Mundo y después puedas contestar esta pregunta específica. Yo les pediría, me sugiere Alberto Villarreal, que cada uno de ustedes hiciera, digamos, una presentación que va a estar ligada a mi primera pregunta para todos los representantes de la mesa, que tiene que ver en cuál es la realidad actual de estos proyectos en relación a sus objetivos iniciales, que hagan su exposición y que procuremos, amén de que lean textos, que es importante porque nos dan una consistencia, que procuremos a partir de ahora establecer el diálogo entre nosotros y con los espectadores, con la gente que atiende este foro. ¿Sí? La primera pregunta entonces es esa: ¿cuál es la realidad actual de sus proyectos en relación a los objetivos iniciales? ¿Perdón? Como quieran, el que quiera arrancarse, ¿no? Yo traigo una presentación, si puedo. Bueno, nada más contestando brevemente la pregunta. En general los objetivos se han mantenido muy similares, pero ha cambiado todo. O sea, en el proceso hemos experimentado de todo y yéndonos en la misma sentido. Pero si podemos correr el video, por favor. Una comunidad no se crea por necesidades del mercado o por capricho. Las comunidades se autogeneran. Lo que se hace es ayudarlas a organizarse mejor. El Festival de la Joven Dramaturgia no creó comunidad, es parte de ella.
Creó un espacio para la profesionalización e intercambio de ideas de una de las comunidades teatrales más sólidas, los dramaturgos. También es un espacio de difusión, un pequeño mercado de las artes escénicas. La Muestra Nacional de la Joven Dramaturgia nació inspirada en la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea. Ahora es un festival, el mayor dedicado a la dramaturgia en este país, y ha sido ejemplo para nuevas muestras y encuentros. Año con año se suman esfuerzos y propuestas. Cada año tiene nuevas metas el festival, pero siempre busca la descentralización del teatro. Cada año cambia, y ha crecido tanto que ya no tiene capacidad para más participantes. Esto año con año fue creciendo. Las últimas emisiones del festival llegamos a programar hasta 17 autores, o sea, que ya incluía lecturas, work in progress y muchas puestas en escena, y llegábamos a tener 200, 300 espectadores por función. Entonces sí creció mucho en ese sentido, pero insisto, los objetivos desde el principio eran promover la dramaturgia que se está creando. Y cómo nos resolvíamos esas preguntas siempre iba variando. Realmente tuvimos varios desencuentros. Todavía cuando Luis Enrique hacía la programación nos agarrábamos del chongo horrible, más que cuando nos separamos. O sea, nunca nos peleamos tanto como cuando era de la joven dramaturgia, ¿no? Ni en lo personal ni nada. Entonces, ahora una de las últimas cosas que implementamos hace como 5 años fue la participación de becarios, como ahora también lo está haciendo la Muestra Nacional, lo cual celebró yo muchísimo porque yo realmente creo que eso le cambió el rostro por completo al Festival de la Joven Dramaturgia. Se dinamizó tremendamente a un punto que para mí se volvió incontrolable. Siendo sinceros, creció mucho más. Yo desde hace 5 años decía, este es mi tamaño ideal, ya no quiero crecer, y no lo pude contener, al punto en que para mí ya fue necesario pensar en un cambio, porque ya estaba muy institucionalizado, ya no se veía como, estos que se juntaron a hacer, a promover sus propias obras, sino que ya era una cosa más institucional de, ¿por qué no me programan? Y que Luis Enrique siempre contestaba, pues hagan su propia muestra, y siempre lo pensaron que era como algo grosero, pero lo decía en serio, hagan su propia muestra, o sea, vamos creciendo más espacios y cada quien hágalo como piensa que debe hacerse. Y de hecho sí sucedió, hubo en Acapulco, antes que llegara la Semana de la Internacional a Monterrey, hubieron ciclos, luego llegó la semana, porque claro, se volaron el modelo completito de Boris. Así fueron, lo vieron, ahí Edgar y Luis Enrique dijeron, esto está muy bien, vamos a hacerlo, pero para los jóvenes, nosotros nos queremos programar. Y ahí a partir de eso empezaron a explorar otras voces también, lo cual me parece importante. Yo en este punto, a partir del año pasado, ya me separo de la organización, más que nada porque creo firmemente que las cosas deben seguir cambiando, porque si no se petrifican y se institucionalizan. Pues para mí la única forma que ya encontraba después de pensar varias soluciones, la forma que encontré es yo salirme de ahí, porque yo ya había resuelto las preguntas de todas las formas que las podía resolver. Entonces, necesitaba venir gente nueva, hacerse. En este caso fue Manuel Martínez, que es un joven dramaturgo de Querétaro, que viene como becario, y Patricia Estrada, que se lleva la carga más pesada de la logística, que era una parte importante de lo que hacía yo.
Y bueno, pues nada, o sea, el ejercicio y la forma de producción de la joven dramaturgia es muy parecido a lo que hicimos en la mañana, de colgar con unos mecates, unos pendones que pueden ver allá, ¿no? Que nos ayudaron todos los que iban pasando. Así es un poco como construimos siempre el espacio, resolviendo con lo que teníamos, como podíamos y con el apoyo de todos los que estaban ahí. Y le cedo la palabra a Patti porque ella es la que puede contestar de lo que viene a partir de la pasada emisión hacia acá. Okay. O si no sé si quieren… Sí. ¿Sí? Y luego pasamos con Boris, ¿no? Ok. Bueno, pues nosotros, Imanol y yo ya teníamos trabajando en el festival desde el 2010 y 2011, yo 2010, el 2011 y bueno, del proceso que hemos podido ver del festival es justamente eso, ya no tenemos espacio para nada más. Y en ese sentido era tanta la programación que este año decidimos recular un poco, recortar 4 autores de esos 17 lugares que ya teníamos ganados, quitamos 4 con el afán de volver al diálogo, que era una cosa que habíamos perdido por tanta programación y que nos parecía muy importante, porque justamente veíamos que había autores que iban 2 o 3 veces a la muestra, pero seguíamos leyendo sus obras y seguían carentes de muchas cosas, entonces nos hacía falta regresar al diálogo. Digamos, yo traté de tomar este festival con un sentido también creativo. Yo soy directora y tenía una visión muy distinta a la que tenían Edgar e Imanol, no en un mal sentido, no nos peleábamos, pero digamos sí discutíamos mucho porque yo ya veía la dramaturgia de una forma distinta. Estaba viendo a muchos creadores que tenían necesidades tan específicas que decidían escribir sus propias obras y dirigirlas. Gente que no era dramaturgo, que empezó a escribir sus obras para llevarlas a escena. Y esa fue un poco la curaduría de este año. Tuvimos a creadores como David Jiménez, con Venimos a ver nuestros amigos ganar, que si bien él no es dramaturgo, hizo su obra para llevar la escena. Leche de gato también, que tenía un poco esta dinámica, que de pronto son obras que puedes leer y a lo mejor no te llamaría tanto la atención, pero ves un potencial enorme en escena y bueno, eso fue lo que yo traté de darle al festival también, como un poco de movilidad en ese sentido, que si los objetivos se han cumplido hasta hoy, yo creo que sí, y creo que hemos rebasado un poco los objetivos que yo siento que tenían en un principio. La cantidad de obras está en esas lonas. Si ustedes observan cuáles son las obras que han estado programadas, seguramente muchos de ustedes han visto más de 3 o 4 de esas obras en escena y pues bueno, eso es lo que yo creo que ha sucedido hasta ahora con el festival. ¿Y esto, no? Exacto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos este puntito? Si nos volteamos a ver, creo que somos bastantes los que hemos pasado por ese festival y nos hemos quedado con algo de lo que se ha presentado o lo que ha estado ahí. Gracias. Bueno, ya que Alejandra habló claramente de la afiliación que este encuentro tiene con el organizado o fundado por Boris Schoeman, pues damos la palabra a Boris con la Semana Internacional de la Dramaturgia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea es un evento que creamos Luis Mario Moncada y un servidor en el 2001
a partir de una necesidad que yo le planteé a Luis Mario, que desde que había yo llegado a México en finales de los 80s, sentía una falta de conocimiento dramatúrgico, y si bien teníamos muchísimos dramaturgos escribiendo, cada vez que iba yo a muestras regionales, estatales, veía las mismas obras. Eso me demostraba que de alguna manera el teatro no circulaba lo suficiente. Y yo como creador de teatro, director, actor, traductor, maestro, siempre consideré la dramaturgia como mi materia prima, y siempre me interesó tener acceso a una gran cantidad de poéticas teatrales para, a partir de ahí, que cada quien pudiera escoger la que quisiera desarrollar. Entonces, eso fue el primer deseo, digamos, de vincular, de conocer más dramaturgias de distintas latitudes, tanto mexicanas como internacionales, y crear un diálogo entre dramaturgos nacionales y extranjeros. Por eso cada año estamos invitando 3 o 4 países distintos en función de las posibilidades económicas que han sido cambiando cada vez en estas 13 últimas ediciones. Las 7 primeros fueron en el Centro Cultural Helénico y el Teatro La Capilla, en un esfuerzo conjunto. Luego decidí, a partir de también un deseo de renovación propio, volverla itinerante. Y creo que esto ha revivido muchísimo mi propio interés por organizar un evento que anualmente lo tienes que reinventar, te tienes que volver a aprender de alguna manera con la idea de pasarte tiempo organizando un evento que ya conoces, pero que necesitas desarrollar. Y para mí el mayor interés ha sido ir al encuentro de distintas comunidades en distintas ciudades del país para buscar trabajar justamente con directores, actores, dramaturgos de cada una de las ciudades donde tuve la oportunidad de llevarlo a cabo. En el 2008-2009 fue en Monterrey, y a partir del 2010 ha sido gracias a la invitación de Verónica López García en Guadalajara, donde encontré una comunidad teatral muy prendida, desarrollada, y que me tiene muy apantallado últimamente del desarrollo que ha tenido esta ciudad en cuanto a la calidad y a su producción teatral. Entonces, bueno, es un evento, creo que eso es un poco para contestar tu pregunta, Rodolfo. Ese es cómo ha evolucionado, y ha evolucionado yendo al encuentro de nuevos lugares, porque eso es lo que me permite a mí mismo revivir y reinventar cada vez esta semana, más allá de ver qué países voy a invitar y qué dramaturgos vamos a invitar. Creo que es muy importante sobre todo la comunicación y la relación de trabajo con muchísimos teatristas de estas ciudades. En este sentido, es un modelo donde, aparte de mesas redondas, encuentros directos con los autores, a mí me parece muy importante que estudiantes de teatro, creadores escénicos puedan acercarse, puedan tocar, puedan oler, puedan olfatear a los dramaturgos, tanto mexicanos como grandes figuras internacionales que hemos tenido la oportunidad de invitar en estas 3 ciudades. Para mí lo realmente interesante es poder ir 2 o 3 veces antes de la misma organización de la semana a trabajar con los directores y los actores sobre un formato de lecturas dramatizadas que he buscado desarrollar desde hace muchos años en México, y que me importa mucho para dar a entender el peso, el sentido mismo de la palabra, el sentido mismo del subtexto, trabajar un análisis profundo del texto, de las intenciones del autor, y no tener una interpretación
del texto desde su primera lectura. He podido trabajar múltiples formatos, no creo que hay un solo formato de hacer una lectura y de darlo a conocer al público, pero para mí es uno de los productos teatrales más nobles que existe, la lectura dramatizada, porque permite un poder, desarrollar el poder de imaginación de cada espectador, que puede hacer su propia puesta en escena a partir de no proponerles semipuestas en escenas, que es algo contra lo cual estoy profundamente en contra. Creo que el agarrar un objeto teatral, ya sea un libro, ya sea un engargolado, ya sea un iPad, últimamente es un objeto, se desarrolla ahí un trabajo de objeto, que es lo que veremos después en la experiencia, en la clínica que estaremos todos impartiendo al rato. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Quisiera pasar la palabra a Verónica, que ha estado coorganizando conmigo, junto con también Mario y Roberto Villarreal cuando estuvimos allá, y Verónica que dirigió el Larva, este espacio maravilloso en Guadalajara, donde cuando llegué, por la inmensidad del lugar, me dije nunca vamos a poder hacer una lectura dramatizada ahí, y sí se prestó perfectamente justamente a estar interviniendo un espacio que no se presta a priori a la lectura dramatizada, y funcionó maravillosamente. Y lo que más gusto me da es que mucho público, más allá de los mismos teatristas de cada ciudad, vienen a ver estas lecturas. Hay una producción a partir de esta Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, de lecturas que ha generado toda una serie de productos teatrales. Y bueno, la idea ahora es seguir desarrollando su itinerancia. El plan es llevarla a Tijuana para el año que entra, que es otra ciudad cuya comunidad teatral me parece en pleno movimiento, y que me interesa muchísimo poderla llevar a cabo en Tijuana en el 2016. Hola, buenos días. Yo cuando conocí tanto a Boris como el evento fue en Monterrey, como periodista cultural, actividad que desempeño desde hace ya muchos años, y lo que yo veía era sumamente provocador, en tanto que había una participación muy activa de la comunidad artística de Monterrey respecto a la creación de dramaturgias que llegaban de todas partes de México y también del extranjero, incluyendo incluso África. Esta manera de convivir respecto a una forma de hacer teatro que se mantiene muy vigente, que es el teatro de la palabra, en donde el texto se privilegia respecto a otros haceres y otras formas de crear, pues era bastante interesante. A partir de ahí, pues ya no perdimos contacto, y yo de lo que les puedo hablar es, por un lado, de los procesos de gestión para la realización de un evento como este, que por lo menos cuando ocurrió a lo largo de 4 años en la ciudad de Guadalajara, pues fue una situación de financiamiento mixto, con recursos que había que obtener del municipio y también de la iniciativa privada para que esto ocurriera. No tuvimos la fortuna de contar con apoyo federal, pero esperemos que en próximas ediciones esto se ocurra. El resultado en Guadalajara ha sido sumamente positivo. Mientras hay una comunidad creciente de jóvenes que egresan los distintos institutos y universidades de artes escénicas. Son jóvenes que se instauran en una comunidad, si bien está viva, hay una ebullición de espacios que, si bien son muy volátiles por otras circunstancias, sí se mantienen, igual abren como cierran, pero no deja de haber espacios para la creación de teatro. Y han encontrado justamente en este evento un camino, por un lado, para su formación, que se vuelve complementaria,
Y por otro lado, a quienes ya crean y ya tienen una trayectoria en la ciudad, pues entrar en contacto con autores que, como podemos verificarlo en la actualidad, cada vez son más los dramaturgos que además dirigen, que además se producen, en fin. Y esto ha generado redes y circuitos muy importantes. Directores de Guadalajara que no se veían las caras, que no se enfrentaban a las nuevas generaciones que están haciendo teatro. La semana se convirtió en una forma de hacer convivir a quienes empezaban a hacer sus primeras direcciones o tenían toda la intención de probarse como actores después de trabajos de formación universitaria y convivir con actores que ya tenían trayectoria. Entonces, esto, el resultado o uno de los resultados que es sumamente interesante es que una gran parte de las lecturas dramatizadas se han convertido en producciones. Entonces, es digamos, el primer enfrentamiento es conocer este texto, acercarse a él, y lo que fue una lectura dramatizada termina en una producción, ¿no? Gran parte de la cartelera de Guadalajara ha sido nutrida justamente de la presencia de la Semana Internacional de la Dramaturgia. Otro asunto importante es justamente la circulación de dramaturgias, las traducciones que desde los endebles y ahora que ha crecido también con el encuentro de traductores, Boris, pues llegan a la ciudad, llegaron a Guadalajara otros autores de muy diversas nacionalidades, con otra forma de entender el teatro de la palabra, y eso también es sumamente rico. Y también señalar que no solamente han sido dramaturgos los invitados, sino también editores que participan también de la circulación de otras formas de crear plataformas, en este caso desde la edición para el teatro. Entonces, la presencia de Emil Lanzmann y su editorial, por ejemplo, ha sido sumamente importante. Entonces, creo que un evento como este ocurrió en Monterrey y ocurrió en Guadalajara, y ahora, luego de 4 años, tenemos la intención que continúe con su itinerancia, circulando, buscando que el impacto sea el mismo que hasta el momento ha tenido en estas ciudades por las que ha circulado. Perfecto. Sí, como escuchamos, digamos, estas dos acciones se mueven dentro del paradigma tradicional de la puesta en escena, con la especialización de sus diferentes componentes, dramaturgos, directores, escenógrafos, actores, etcétera, y su jerarquización dada, digamos, en términos históricos. Pero tenemos las otras dos iniciativas, Transversales y Teatro para el Fin del Mundo, que se mueven ya, digamos, en otros paradigmas de la creación. Creo que sería importante en ese sentido, Gabriel, comenzar con Transversales y cerrar con Teatro para el Fin del Mundo. Bueno, pues gracias por la invitación para hablar de este encuentro que, como decía Rodolfo al principio, la idea de comunidad vista desde donde él lo ha colocado me parece que es interesante para tener la noción de la comunidad, pero hacia la comunidad teatral o escénica de México, ¿no? No es para nada esta provocación que nos hace para ver cómo se vinculan nuestros proyectos con otros aspectos de generación de comunidad, ¿no? Dentro de un contexto social tan particular como el que vive México actualmente. Un ejercicio como este de repente podría parecer endogámico, burgués, elitista, pero como dice Pierre Bourdieu, no hay comunidades, no hay tipos de comunidades, hay tipos de públicos, querámoslo o no. La sociología nos ha demostrado que sí hay tipos de públicos específicos y hay intereses particulares. Entonces, bueno, lo digo para contextualizar un poco. Les voy a leer no sé si ya tenemos las imágenes, podemos empezar a pasarlas, por favor. Son imágenes en general, les voy a leer una cuartilla y media nada más para contextualizar un poco el encuentro. A lo largo de los años 1998,
2015, el Encuentro Internacional de Escena Contemporánea Transversales ha logrado presentar en México una extensa serie de trabajos escénicos producidos en el ámbito internacional. Esta iniciativa, inicialmente realizada bajo el título de Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, ha promovido un intercambio de lenguajes artísticos relevantes para la creación de la escena contemporánea en México. En cada uno de los años que han conformado este encuentro, hemos presenciado, discutido y desarrollado los componentes y fundamentos escénicos que han sido el eje de esta iniciativa en dos momentos: el teatro del cuerpo y más tarde la escena transversal. En estos 18 años de trabajo constante, Transversales ha logrado convocar a un diverso grupo de creadores escénicos cuyos trabajos se caracterizan por estar basados principalmente en técnicas corporales y por integrar diversas disciplinas como soportes expresivos relativos a la creación escénica transdisciplinaria. En México, la presencia de creadores internacionales en el contexto específico de un encuentro y no un festival ha sido relevante en dos niveles principalmente: por la presentación de creaciones en las que los espectadores pueden presenciar sobre la escena los elementos estéticos que conforman cada una de las propuestas, y por la realización de talleres prácticos que permiten a los participantes acceder, a través de una metodología específica de trabajo, a las poéticas que sustentan dichas propuestas, abriendo así distintas posibilidades de entender la escena teatral contemporánea. De esta manera, Transversales ha logrado incidir directamente en las creaciones de artistas escénicos nacionales. Ejemplo de ello es el trabajo de varios hacedores mexicanos que, a partir de su experiencia en el encuentro y el trabajo directo con los creadores y compañías invitadas, han logrado integrar en sus producciones lenguajes inspirados en este tipo de procesos y han podido mostrar en creaciones nacionales e internacionales estos resultados. Transversales ha sido conformado desde sus inicios por una serie de trabajos que articulan una relación con el cuerpo, como he dicho, como soporte de memoria colectiva o como desdoblamiento de presencias poéticas. Estos acercamientos han permitido presenciar el cuerpo desde diversas implicaciones, invitándonos a reflexionar sobre el cuerpo como generador de discursos. Propuestas que sin lugar a dudas han contribuido a poner en crisis los componentes de creación escénica actual, a interpelar la mirada del espectador y a despertar nuevas maneras de diálogo con los creadores escénicos de nuestro país. De esta forma, a lo largo de 18 años, hemos tenido la oportunidad de compartir con los espectadores y talleristas nacionales la presencia de creadores de talla internacional como Yoshi Oida, Joseph Nach, Rodrigo García, Stefan Keiji de Rimini Protocol, Angélica Lidl, Mariela Ribot, Tamara Cubas, Pipo del Bono, entre muchos otros. Desde un inicio, la idea de la reflexión y creación de pensamiento en torno a las prácticas escénicas actuales fue una de las líneas proyectadas para conformar el encuentro. De esta forma, a lo largo de cada una de las emisiones, se fueron sumando al encuentro una serie de conferencias, mesas redondas y debates teóricos con varios objetivos: reflexionar en torno a las diversas maneras de creación y analizar el discurso práctico de la escena desde una perspectiva teórica y de esta manera generar un marco que nos permita un amplio entendimiento sobre la creación escénica actual. En estos 18 años de trayectoria, el encuentro nos ha sido necesario reflexionar sobre su incidencia y repercusión dentro de un contexto nacional planteado en una lógica paradojal que redimensiona la importancia de la alteridad y de la singularidad. Es aquí donde las preguntas elaboradas a lo largo de estas líneas encuentran pertinencia. Visto desde esta perspectiva, los años de realización de este encuentro deberán ser revisados desde la paradoja en la que los extremos pueden dialogar, influenciarse y finalmente enriquecerse mutuamente. Gracias por las diapositivas. Corte. Bien, Ángel. Sí. Bueno, muchas gracias. A nombre de todo el programa Teatro para el Fin del Mundo, agradezco la oportunidad de tener este espacio para traer hasta aquí nuestra palabra. Creo que cada vez se vuelve más importante generar diálogo frente a los mecanismos de crisis por los cuales atraviesa el país. Nosotros lo hemos entendido por medio de la recuperación de las ciudades casi en proceso de extinción, que en el norte del país comienzan poco a poco a sumar interrogantes y también mecanismos de resistencia frente a un posible futuro exterminio. Les voy a leer un texto que hace referencia un poco al carácter de este proyecto, iniciado en el año 2012, que apoyado con algunas imágenes, espero pueda también
provocar y articular un diálogo posterior. No quisimos en realidad estar aquí. No era esta nuestra manera de entender el manifiesto de una escena cercada por el dolor y la crisis de vivir un tiempo negado de pertenencia. Un tiempo donde nosotros, al traicionarnos en este propósito, decidimos acceder, por ahora sin renuncia. Nos dijeron que este era el tiempo de la espera y la conformidad, y así lo creímos. Se nos dijo que era el tiempo de la noche y no de la claridad del día, que podíamos habitar entre esa oscuridad o el exilio, y que esa sería la noche de vacío inmemorial, la que dejara pendiente en su oscuridad el reclamo de la luz en el fuego del incendio, de un país que se colapsa en ruinas y, sin embargo, deja espacio para sumar la voz entre el derrumbe de otras voces que también ahora se desvanecen, en otro tiempo, con cierta necedad de vida, que encuentran sentido en la negación o en la formulación de un silencio visible, solo interpretable para los ciegos. Tomamos entonces el camino del extravío, de la pérdida y lo perdido, de lo prohibido a la exigencia de la fe, de la necesidad por sumar sobrevivencia frente al exterminio, pensando que será la primera vez que no sea necesario morir ni ver morir a los nuestros para entender las razones del fuego en la calcinación de toda una era. Nacimos en la negación, en la decisión fallida que llevó un gobierno a vender la patria y vendernos nosotros en la exigencia de soberanía precaria y disoluta. Nacimos resistiendo por el lado de la soledad y por el de la necedad de la rabia en este capítulo generacional que cuenta una historia a la mitad. En la primera mitad la historia no nos cuenta. No hay registros ni testimonios que puedan establecer que algún día nos reunimos aquí, sucios, cansados de tanta muerte, de tanto olor a muerte, a descansar entre los escombros que quedaron en la ciudad. Luego, la segunda mitad sí nos menciona. Algo aparece ahí de nosotros diciendo que estamos vencidos, que nos hirieron de un tiro irremediable a traición, por cobardía, mansalva, y luego declaramos que sí, que esa era nuestra voluntad, que ese era nuestro ánimo colectivo de perder, que en esta guerra no queríamos ni teníamos planeado ganar ninguna cosa, quizá el olvido, quizá la suerte de evitar mirar, que estábamos contentos y agradecidos por considerarnos vivos y sentados en este lugar frente a las millones de cifras de desaparecidos y asesinados en el país, que no quisimos ganar porque así se nos había enseñado y así lo entendimos para no generar un conflicto mayor, que nos iría mejor desde la posición idiota del artista, que en la obediencia entendíamos un manifiesto claro de redención y preservación de este discurso agotado, que teníamos miedo, y era el miedo el que nos hacía perder el control a la hora de pensar el teatro como un acto de sobrevivencia capaz de revelar los fantasmas de las viejas rebeliones del mundo, que estábamos en el fin del mundo, pues, perdidos, fumando un cigarrillo con la sonrisa chueca, con nuestros hijos y nuestras mujeres desnudas frente a las habitaciones de un hotel en llamas, donde además olvidamos rescatar nuestros mejores escritos, los contratos, los manuales, los libros de técnica teatral, la televisión, nuestras más delicadas acciones, el gato. Que estábamos aquí por los muertos, los ajenos y los nuestros, es decir, por nosotros, que éramos muchos preguntándonos qué fue lo que había pasado aquí, por qué nos habían dejado así la ciudad, y al volver la vista atrás nos dimos cuenta que no había nadie, ni nada para explicarlo, que teníamos que reconstruir entonces los hechos nosotros mismos, mirando aquellos restos de aquellas sociedades, de aquellos tránsitos negados, de aquella civilización abandonada del deseo. Entonces reunimos el polvo, la ceniza y la desilusión para amontonarla junto con nuestras blasfemias en el rincón menos explorado, el más sucio y quizá el más avergonzado del norte del país. El sitio incluso donde nuestros asesinos jugaron a ser grandes, creyendo convertirse luego en nuestros propios enemigos. Chicos que para divertirse accionaban sus armas como un manifiesto que, apelando a la poesía, era la canción de cuna de nuestros pequeños rebeldes negados, ahora también posibles asesinos imaginables. Pero en ese fin del mundo pensamos construir una escena al norte del país, en el contexto perdido de un puerto también fracasado, casi ahora también consumido por la sal y por el crimen, que es Tampico, que significa lugar de perros de agua.
perros que aún deambulan como nosotros en la paradoja de la necedad por el sosiego y desde luego el hambre. Ahí compartimos junto a otros que también entendían la necesidad de crear una autonomía, no sé si sea posible ahora hablar de eso, digo, una autonomía de los espectros, de nuestros propios muertos. Entendíamos que ahora esa herencia era la única que no nos podían quitar, que ese futuro negado era lo único que no nos podían quitar, que ellos se llevaban la vida, pero la muerte era nuestra y había que defenderla. La reclamamos así, que si había que quedarse en la maldición, ahí existía también una posibilidad de amparo o resistencia, no de resignación u obediencia. Pensamos en un territorio autónomo fundado entre los espacios del olvido, donde la memoria de la guerra aún se conservaba intacta. Así se crea Teatro para el Fin del Mundo, durante el año 2012, antítesis de consuelo en la complacencia frente a la simpatía de la política cultural dominante. 2012, además, año apocalíptico que daba inicio a la cuenta regresiva de cierta necedad por cumplir con lo impostergable. Y en ese estado de emergencia se incitó la creación también precipitada de un movimiento colectivo de intervención y ocupación de espacios en ruina, marcados por el signo indeleble de la violencia y el claro ejercicio del exilio como escapatoria, justa cobardía o pretendida redención. A la fecha, el programa ha trabajado en la realización de 4 festivales con la participación solidaria de investigadores, solistas, colectivos escénicos de México e Iberoamérica. Los nombro. Teatro para el Fin del Mundo, La escena en estado de emergencia en el año 2012, Exilios, Autocensura, Sociedades en extinción en 2013, Retroexcavaciones en 2014 y Las prácticas del incendio recientemente en 2015, que contempla además la realización del festival en México, Argentina y Uruguay. 4 episodios del desastre, la carencia, el sentido equívoco de la organización, el caos, las breves explosiones de la pérdida del control y la nostalgia plácida de la anarquía. 4 revisiones en escena del contexto de violencia en el país, 4 modalidades de encuentro atravesadas por el ejercicio del riesgo y la fortuna del accidente. También el programa ha generado un sistema continuo de residencias artísticas donde creadores independientes transcurren sus propias carencias, dificultades y obstáculos para la defensa de su propuesta escénica. Los proyectos derivan generalmente en la exposición del proceso, de la ruta crítica, de las estrategias trazadas para su conservación, renuncia o cambio de dirección, y no específicamente en un resultado escénico. También existe el programa Circuitos Activos, que recibe a colectivos para llevar a cabo una breve temporada en los espacios pertenecientes a la llamada Red de Sedes TFM, compuesta por 3 sitios en ocupación, que son La Guarda Teatro, que era un viejo sindicato de los trabajadores del rastro municipal, Antígona, que es ahora el segundo foro en autonomía desde el año 2003, que antes funcionó como una escuela nocturna para trabajadores y finalmente Prometeo Emergente, donde actualmente se instala su residencia temporal o espacio habitacional en ocupación para el alojamiento de artistas. No hablamos de logros, hablamos apenas de aproximaciones a la construcción de un territorio autónomo para la generación de prácticas asociadas a la teatralidad frente al contexto del desastre y la espiral de violencia creciente con la que nos hemos puesto a dialogar. De hacer suceder el aparente delito de la impaciencia desde el colapso de los modelos oficiales de producción. Hablamos apenas de una instancia de autoconfrontación. En 3 años se ha propuesto, sin ninguna pretensión en el oficio, recapitular secuelas de resistencia entre otros pueblos del mundo, aplicando un programa de investigación internacional en países como Vietnam, donde se llevó el registro de espacios y versiones testimoniales en relación a la memoria que se conserva de la guerra en esta región, y simultáneamente la creación de un proyecto dramatúrgico sobre los hijos de los soldados norteamericanos que fueron procreados con mujeres vietnamitas durante el conflicto bélico, denominados actualmente como hijos de la basura. Indagamos en la memoria de los sobrevivientes de esta guerra, indagamos también en la memoria de los sobrevivientes en el país de Japón a 4 años de la tragedia más grande por la que ha atravesado, con la interrupción del terremoto que derivó en el tsunami y en el accidente nuclear de la planta de Fukushima. Trabajamos también cercanos a los espacios del exterminio durante el periodo de aniquilación judía en un proyecto de creación dramatúrgica que gira en relación a la temática
tenemos, creo, donde sí tiene un sentido de acompañamiento hacia las nobles plumas, que sabemos que no están, o que están más bien en un camino, no solo afinar su... Es bastante fuerte, ¿no? Con la organización, el caos, las breves explosiones de la pérdida del control y la nostalgia plácida de la anarquía. 4 revisiones en escena del contexto de violencia en el país, 4 modalidades de encuentro atravesadas por el ejercicio del riesgo y la fortuna del accidente. También el programa ha generado un sistema continuo de residencias artísticas donde creadores independientes transcurren sus propias carencias, dificultades y obstáculos para la defensa de su propuesta escénica. Los proyectos derivan generalmente en la exposición del proceso, de la ruta crítica, de las estrategias trazadas para su conservación, renuncia o cambio de dirección, y no específicamente en un resultado escénico. También existe el programa Circuitos Activos, que recibe a colectivos para llevar a cabo una breve temporada en los espacios pertenecientes a la llamada Red de Sedes TFM, compuesta por 3 sitios en ocupación, que son La Guarda Teatro, que era un viejo sindicato de los trabajadores del rastro municipal; Antígona, que es ahora el segundo foro en autonomía desde el año 2003, que antes funcionó como una escuela nocturna para trabajadores y finalmente Prometeo Emergente, donde actualmente se instala su residencia temporal o espacio habitacional en ocupación para el alojamiento de artistas. No hablamos de logros, hablamos apenas de aproximaciones a la construcción de un territorio autónomo para la generación de prácticas asociadas a la teatralidad frente al contexto del desastre y la espiral de violencia creciente con la que nos hemos puesto a dialogar. De hacer suceder el aparente delito de la impaciencia desde el colapso de los modelos oficiales de producción. Hablamos apenas de una instancia de autoconfrontación. En 3 años se ha propuesto, sin ninguna pretensión en el oficio, recapitular secuelas de resistencia entre otros pueblos del mundo, aplicando un programa de investigación internacional en países como Vietnam, donde se llevó el registro de espacios y versiones testimoniales en relación a la memoria que se conserva de la guerra en esta región, y simultáneamente la creación de un proyecto dramatúrgico sobre los hijos de los soldados norteamericanos que fueron procreados con mujeres vietnamitas durante el conflicto bélico, denominados actualmente como hijos de la basura. Indagamos en la memoria de los sobrevivientes de esta guerra, indagamos también en la memoria de los sobrevivientes en el país de Japón a 4 años de la tragedia más grande por la que ha atravesado, con la interrupción del terremoto que derivó en el tsunami y en el accidente nuclear de la planta de Fukushima. Trabajamos también cercanos a los espacios del exterminio durante el periodo de aniquilación judía, en un proyecto de creación dramatúrgica que gira en relación a la temática del exterminio del espacio y de las sociedades mismas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Trabajamos también cercanamente con un proyecto radicalizado en el país que se llama Ciudades en Congelación, que se presentó dentro de la Cuadrienal de Praga de 2015 y que se propone como un recinto ambulante para la preservación simbólica de las objetualidades que quedan detrás de comunidades específicas afectadas por la desaparición forzada en México. A través de un trabajo de campo en 4 de los estados más violentos del país, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, se generó un proceso de encuentros y entrevistas con familiares de personas desaparecidas, principalmente por el crimen organizado. El propósito de esos acercamientos era reunir testimonios audiovisuales, narrativas, de las travesías singulares que cada familia había tenido para finalmente tener en custodia cerca de 200 objetos que fueron congelados en vivo durante el proyecto que presentó México dentro de la Cuadrienal de Praga. También se ha aplicado un registro en centros de detención, tortura y exterminio durante las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, países con los que el programa mantiene presencia y un intercambio continuo de formulaciones alrededor de la figura del exterminio. De este modo, la trayectoria operativa del proyecto sigue generando y provocando más interrogantes, indagaciones que se materializan en la acción de la práctica fincada en el error y frente a las abreviaturas del poder. A 3 años de este programa, lo que más se ha logrado es no haberlo logrado.
No será ese el propósito, quizá ni siquiera exista como los escenarios de la justicia social en este país, solo quedará perdido en la idea o el espectro de un propósito. A 3 años, la desaparición de 3 de nuestros compañeros colaboradores cercanos del programa extiende esta causa, aunque sea perdida, extiende más allá del teatro un vínculo cercano con su presencia y las posibles revelaciones de su memoria. Fernando Landeros, Jefté Olivo y Omar Vázquez, trabajadores de la escena secuestrados el 31 de julio de 2003 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nos tocó ahora representarlos a ellos o representarnos en ellos en su desaparición, en nuestra posible necesaria extinción. Gracias. Bueno, creo que las participaciones se han adelantado ya algunas de otras preguntas que yo tenía y creo que ya es muy importante abrir la mesa hacia ustedes y establecer un diálogo con estas participaciones, con estos participantes. Sí. No, viene el micrófono porque como está transmitiendo teatral es importante que se registre. Buen día. Disculpen, la pregunta va un poquito más enfocada al Festival de la Joven Dramaturgia. Me gustaría saber cuáles son sus líneas curatoriales, ¿no? O los criterios que ustedes tienen para la selección de autores, para la selección de proyectos, de textos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Contesto? Sí, bueno, eso, gracias por preguntarlo, porque siempre ha parecido que programamos lo que nos parece mejor y no es cierto, programamos lo que nos parece más interesante, lo que propicia discusión, donde vemos potencial. A veces las obras no están bien, pero decimos aquí hay algo. Por ejemplo, la primera obra que se presentó de Bárbara Perrín, que se llamaba Olga, era horrorosa, muy aburrida, pero dentro incluso del mismo taller del festival, y me parece que incluso en el avión de regreso a Tijuana fue que escribió la segunda obra, que terminamos estrenando nosotros también. Todavía tengo Mierda en la cabeza, que ha tenido una temporada ahí que le va más o menos bien, y ese es como un caso muy reciente, pero así ha pasado en todos los casos. La primera obra de Ricaño también tenía muchos problemas, se discutía mucho. No es un espacio para decir, esto es lo que está bien. Estas cosas nos generan preguntas, nos hacen discutir. No sé si tú quieres ahondar. Pues sí, este año, ya tiene varios años que estamos haciendo una convocatoria, recibimos todos los textos y, por ejemplo, justamente este año, te digo, lo que intentamos hacer fue un poco ver cuáles eran unas dramaturgias que estaban surgiendo con necesidades muy específicas, o sea, directores o actores que estaban escribiendo sus obras para representarlas. Esa fue como la línea de este año, la que usamos para las puestas en escena. Las lecturas dramatizadas ya tenían otro tipo de selección y justamente era eso, ¿no? Donde veíamos voces interesantes, que tal vez a lo mejor la obra no estaba terminada por completo, pero si la poníamos con los talleres, si el autor podía entrar a un taller y si el autor podía tener un espacio de diálogo con creadores como, ahorita estuvo David Holguín, Alberto Villarreal, Fernando Edita, Alejandra Serrano al frente de las mesas, pues bueno, claro que algo te iba a mover y vas a terminar con más preguntas y bueno, creemos que eso puede ser muy benéfico para la creación. Y también también combinar como autores jóvenes con creadores más experimentados, como esa vez fue David Jiménez o en diferentes ocasiones. Pero sí ha habido veces en donde nos agarramos del chongo, creo que fue la quinta o así, si tú ves el programa, de joven dramaturgia no había nada, estaba Martín Zapata, estaba Ernesto Anaya, entonces sí fue así de yo decía, ¿por qué estamos programando esto? Y Luis Enrique decía, no, sí, porque lo joven no está
está en la edad y bueno, sí, cada vez va cambiando y cada visión también. Eso lo dice uno cuando ya no es joven. ¿Quiere hablar, Fernando? Sí. Bueno, tengo otra pregunta, perdón, ya para terminar mi participación. Gracias. Enfocada para Ángel. ¿Qué tipo de respuesta o de reacción han tenido todas estas acciones de Teatro para el Fin del Mundo desde el punto de vista institucional? No sé si han tenido alguna respuesta desde el punto de vista gobierno municipal, gobierno estatal, represión o apoyo de algún tipo, porque pues lo que están haciendo es bastante fuerte, ¿no? Entonces me gustaría saber si ha habido algún tipo de respuesta o de reacción a nivel gubernamental. Creo que hemos muerto por inanición en ese combate. Una propuesta que nosotros teníamos muy clara, que era como llegar a desafiar ese sistema y generar también un ejercicio de diálogo muy puntual, crítico, discutible, que pudiera también darnos una posibilidad de coexistencia, ¿no? Considerando además que hablamos de un territorio que se encuentra monopolizado por estos sistemas de dominación enfocados principalmente al crimen organizado. Pero en realidad no tuvimos demasiada respuesta, ¿no? En todo caso me parece valiosa la alternativa que el ciudadano puede tener frente a esos escenarios en donde puede o no integrarse, es decir, la cultura oficial sigue felizmente respaldada por el erario público, por los intereses partidistas, ¿no? Siempre favoreciendo a una élite específica, ofreciendo un tipo de entretenimiento, diversión y también proyectos valiosos de lo que se generan con millones y millones de pesos que nos cuestan a todos. Y bueno, nosotros estamos, digamos que en la parte lateral, dentro de los basureros que ha dejado la ciudad, tratando de sumar una comunidad que también se establece en esos parámetros de infierno y que busca alternativas de establecer una zona autónoma que ya ni siquiera está tratando de provocar o de generar una guerra innecesaria, estéril y absurda con las instancias del poder, ¿no? Es decir, la necesidad de generar ahí una otra realidad frente a estructuras propias, particularmente relacionadas con los intereses de los actuantes, de los involucrados, que no solo somos nosotros, como les decía al principio, creo que es lo que ha ofrecido una posibilidad de continuidad sin tener como riesgo el asunto de la negación hacia nuestra presencia o, desde luego, de la censura, ¿no? Fernando. Sí. El discurso de Ángel nos recuerda que hacer teatro en este país puede costar la vida. Los gente que hemos estado en el norte, vemos de verdad que poner una obra puede representar realmente otro problema más allá del dramático, del escénico, etcétera. No hay una violencia impresionante en este país. Pero en fin, yo quería aprovechar, ahora hemos podido seguir la muestra también por internet y yo he visto que el vigor, la pluralidad, lo que está sucediendo gracias a esta nueva curaduría, vemos que el teatro en México está muy vivo, pero me parece que hay un gran vacío. Y lo menciono aprovechando que está aquí Antonio Cristani, el director de vinculación cultural con los estados, porque se han hecho bien muchas cosas, pero este vacío, y esa es una pregunta para la mesa en general, es el de la crítica, no la crítica entendida como antiguamente el siglo pasado, como una voz autorizada que estaba por encima de la creación, sino la crítica en el sentido postdramático, en el sentido que ya no son grandes discursos de crítica, sino el acompañamiento de verdad serio, profundo, sobre el quehacer artístico. Me parece que este vacío es ya muy notorio desde hace muchos años.
Alejandra me recordaba ahora que ahí están los espacios. Ella misma ha estado trabajando en varios estados para que el Internet sea el sustituto de los espacios convencionales que ya cada vez están más cerrados. Acabamos de ver cómo una de las mejores plumas de este país acaba de salir de Excelsior por tener una postura política, una contestataria. Y en fin, se están cerrando esos espacios, pero se están abriendo otros. Y yo quisiera preguntarle a la mesa si no les es necesario de pronto tener esta otra interlocución para saber realmente qué están trabajando, cómo están trabajando. Insisto, no porque la crítica sea a la Bloom la última palabra, sino que yo creo que se requiere este acompañamiento para poder de verdad transmitirla al público también lo que está haciendo la creación escénica. Boris. Pues gracias por tocar el punto, Fernando, porque creo que desgraciadamente nuestro medio, donde el ego a veces no permite que nos toquemos ni con el pétalo de nada, por eso estamos a veces como estamos. Yo siempre digo a la gente, a los que critico, porque me encanta criticar como pinche francés, ya que lleva 26 años y bien mexicanizado aquí, nací en ello, y entonces pues no me puedo librar de ello. Pero la crítica siempre es un sentido positivo y de comunicación, porque hay tantas cosas que ves alrededor que si tú tomas tu tiempo a dedicar a criticar a alguien, es porque alguien te interesa. Porque si no pasas sin ver. Digo, hay tantas cosas por criticar que tampoco podemos perder nuestro tiempo en esto todos. Y entonces, ¿a qué nos podría llevar la crítica? A efectivamente ver productos teatrales, platicar de ellos, platicar de procesos, no en un sentido del típico cebollazo al que estamos acostumbrados, las sonrisas apenadas, pero realmente buscar profundizar, porque creo que así, recibiendo las peores críticas en nuestra carrera, es como hemos crecido. Cada uno al nivel en que estemos, tanto actores, directores, dramaturgos, creo que esto aporta mucho porque sí te pone en cuestión. Yo muchas veces con los actores con los que trabajo les digo, ya dejen de ser jarritos de tlaquepaque, porque pues no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada cerrarse, decirse, no, pues con no me llevo porque me está diciendo cosas que me están llegando directo en el hígado, cuando justamente es el órgano de la ira, y que pues ahí es donde tenemos que a veces estar trabajando para aprender, para compartir, y esto lo quiero decir de manera pues también muy desde mi punto de vista, lo que a mí me ha hecho crecer es justamente recibir la crítica de mis alumnos hacia mi propia manera de trabajar con ellos, porque a partir de ahí es como puedes pulir tu lenguaje, tu discurso, tu manera de enseñar, tu manera de practicar, porque todos aprendemos de nosotros, porque todos tenemos creo, experiencias muy distintas que pueden aportarse las unas a las otras. Entonces, en lugar de estar encerrados en nuestro medio y de únicamente podernos llevar con los llevables, creo que hace mucha falta justamente poder abrirnos, y todas esas experiencias de las que están platicando están extremadamente interesantes. Yo he aprendido más de ver teatro tipo Mestiza Power cuando vi este ritual de las 3 mujeres, y que me emocionó hasta la punta de las uñas. Me dije, pues gracias Conchi por lograr emocionarme con algo que a priori yo lo rechazaría si me lo platicas. Y entonces a partir de ahí creo que como todos podemos crecer. Lo mismo que la experiencia de Ángel, lo mismo que el teatro que hace Transversales, que creo que son grandes experiencias para crear comunidad efectivamente.
Y nada más respecto a lo que ha ocurrido aquí durante la muestra, según entendí, aquí hay miembros de la dirección artística, seguiría abiertos canales, 3 meses, algo así, respecto a este modelo que se presentó en esta edición. Creo que es un espacio, ya quizá nos pueden platicar cómo funciona específicamente esto de seguir 3 meses en el diálogo para justamente hacer una lectura mucho más pensada y reflexiva de lo que ha ocurrido en esta edición, abonando a que el modelo siga transformándose y que corresponda a toda la diversidad de las manifestaciones escénicas que tenemos en el país. Yo antes de dar la palabra quiero hacer un comentario porque justamente va de Fernando en el sentido de algo que yo dije previo a esta muestra de las cápsulas que aparecen en la página de la Muestra Nacional de Teatro, de la crítica como el elemento ausente, ¿no? Y lo quiero relacionar con un comentario que oí ayer en la mesa, al iniciar la mesa de ayer, de Antonio Castro, donde decía que se hablaba demasiado de conocimiento y demasiado de reflexión y que el teatro había que hacerlo con imaginación e intuición. Me pareció una barbaridad, ¿no? Me pareció una barbaridad porque, como decía Grotowski, un teatro sustentado en la intuición y en la imaginación lo único que produce son vuelos de pollo. Me encanta la imagen, se elevan y azotan inmediatamente, ¿no? Entonces, y por otra parte, digamos, como lo ha demostrado el neurólogo Antonio Dalmacio, no existe conocimiento sin intuición. El verdadero conocimiento está sustentado en la intuición y no hay imaginación que no se retroalimente del conocimiento. Y me parece esto muy importante porque ninguna de estas acciones puede existir sin una reflexión crítica que las oriente, que les dé sentido, ¿no? Y yo insistiría también en las políticas, en las políticas públicas que se realizan en la mayoría de los casos como vuelos de pollo, porque no se sustentan en un análisis profundo, en lo que dicen y lo que se discute en cantidad de muestras. Yo no creo que no haya, el problema es que está divorciado. Yo pasé llevo 11 años en el circuito académico y creo que hay un nivel de discusión ya muy importante en ese circuito, porque está totalmente desligado de la práctica y totalmente desligado de las políticas públicas referidas al teatro. Mari Carmen. Perdón, Gabriel, y después para seguir con este tema. Y después hola, Mari sí, Carmen. ya. Solamente, tal vez yo aprovecho la ola, la cresta de la ola de Rodolfo, pero yo sí creo que una de las cosas, no tanto como la crítica como tú lo planteas, también, pero creo que los estudios teatrales y los estudios escénicos en México tienen un subdesarrollo terrible. Y creo que la investigación teatral en este país le debe muchísimo, tiene una deuda enorme con los creadores. O sea, nunca está a la altura, nunca ha estado, y yo creo que le tomará otros 30 y tantos años llegar al nivel, porque no se ha desarrollado la investigación con rigor en México, teatral. Y eso va en detrimento. Los creadores teatrales en México no se han dado cuenta todavía de la enorme deuda que se les tiene por el acompañamiento que no se les ha tenido. Han estado en una carencia porque, si lo analizamos, los estudios teatrales son precisamente como la primera parte de la difusión del trabajo de los creadores. Ellos hacen y el trabajo es de otros de reflexionar sobre eso, ¿no? Es lo que nos ha enseñado la historia del teatro. Conocemos más el trabajo de Peter Brook por lo que se ha escrito sobre él teóricamente, críticamente, que porque él te lo explique. Entonces, si nosotros o los creadores se dan cuenta de eso y de las carencias que se tienen, podrán empezar a exigir mayores niveles de crítica sobre sus propios trabajos, pero creo que también depende de ellos mismos y de su posicionamiento frente a hacer y el pensar su teatro. Ya. Ahora sí, Mari Carmen. ¿Perdón? Perdón, no te vi. Es una pregunta para Ángel. En tu comunidad, ¿cómo perciben o qué reacciones hay acerca de las intervenciones que ustedes hacen? Y si ustedes consideran que las intervenciones que realizan son un proceso de acompañamiento ante la pérdida de los cuerpos.
Sí, creo que es un proceso de resistencia, ¿no? No necesariamente frente al dolor, porque también nos hemos comprendido en ese territorio de la ausencia, de la pérdida, de entender el delito como parte de una de las circunstancias plenas de vida, ¿no? Y creo que la comunidad específicamente de Tampico, que es de la que podría hablar ahora, tiene muy claro que esta guerra no es un episodio que cuente un final feliz, ¿no? Y eso es bueno. Me parece que esa conciencia recrudecida ha venido sumando voluntades muchísimo más radicales, no puestas en la ilusión ni en esta imagen de la transformación por medio de la protesta estéril, como lo decía hace rato, sino por medio de la creación de un circuito de sobrevivencia digna, además, habría que decirlo, ¿no? Y creo que el proyecto ha venido a significar mucho antes de hablar en términos escénicos, teatrales o artísticos, ha venido a representar la recuperación del espacio, ¿no? De la ciudad que en algún momento considerábamos nuestra y que conforme avanzó este periodo de violencia desde el 2005 en la zona, se nos vino poco a poco desvaneciendo, se nos vino poco a poco extinguiendo, y en esa posibilidad creo que está la intención de la comunidad por encontrarse nuevamente con el espacio que le pertenece y que ahora puede además resignificar, ¿no? Habría que decir también que este proyecto contempla específicamente la generación de una plataforma de creación y de valoración del espacio condicionado por la ruina y la violencia. Nosotros nos enfocamos hacia crear ese dispositivo para que otros colectivos, otros creadores, artistas, solistas o ciudadanos puedan involucrarse y puedan tomar ese sitio también como potencial para la generación de sus proyectos, ¿no? En ese sentido, desde luego que las temáticas y las visiones varían y quizá ahí radique la posibilidad de la identificación, ya hablando en terrenos escénicos, de la comunidad frente a la escena que se está presentando en un sitio que además es claramente representable por el imaginario colectivo. Mari Carmen. Fernando de Ita y con lo que también comentó Rodolfo y con Gabriel Yepes acerca de la crítica teatral y la investigación. Bueno, ese también para mí es mi importancia, o sea, mi interés, y a mí lo que me sucedió con esta muestra, que definitivamente está cambiando la estructura y me parece excelente lo que se ha generado, pero creo que también se ha cargado ahora de esta parte de exposición de los trabajos, ¿no? Se ha dado todo ese tiempo y todo ese espacio que era importante, que era necesario para partir de una reflexión que no fuera a través del prejuicio o el desconocimiento. Me parece importantísimo esa estructura, pero creo que también es importante esto que menciona Fernando, que necesita forzosamente haber un diálogo y un espacio abierto a investigadores. Yo sé que está el Ágora, yo sé que están otro tipo de espacios, pero yo me refiero más específicamente a convocatoria abierta a críticos e investigadores que no forman parte de los campos, o sea, de lo institucional, que hay muchísimos, que hay mucha gente paralela a cada una de las líneas curatoriales, y que al hacerse la convocatoria se pensó un poco en las reflexiones o en los intereses de los creadores y no se pensó en ese otro diálogo que puede establecerse con investigadores independientes, periféricos también. Sería como una convocatoria abierta, muy plural, porque, por ejemplo, mi tema de investigación tiene que ver con cómo se generó cómo surgió una generación
a través de distintas coordenadas. ¿Cómo podemos estudiar una generación a través de distintas coordenadas? Yo me refiero específicamente a la de Chías, a la de Legón, que es mi objeto de estudio. Y ese tema de investigación no entra dentro de las líneas de reflexión planteadas. No solo ese fue mi caso. Otra investigadora de la UNAM me decía es que yo no puedo aplicar a Congreso porque no se vincula con lo mío. Entonces, esa vinculación con la academia, con esa academia que hay que actualizar y todo lo demás, pues creo que también se tiene que pensar como comunidad, que el crítico y el investigador también forma parte de esa comunidad, pero no solo el que está en las instituciones, sino el que está periférico también. Alejandra, ¿vas a decir algo? Voy a comentar un poco de eso. En cierta parte estoy de acuerdo, pero en cierta parte no. Creo que hay diferentes tipos de espacio. Por ejemplo, algo, y lo mencionaba Gabriela Jala a la hora de abrir el Congreso, no es un congreso académico, fue un congreso partido desde la creación con perspectivas y problemáticas de la creación, que son espacios que nos hacen mucha falta porque congresos académicos sí hay muchos. Entonces, sí hay que hacer la vinculación, pero tampoco que la parte académica se vaya a comer la parte de la que sí es una exposición, pero es una exposición de compartir procesos que creo que hacía mucha falta. Y creo que depende del tipo de espacio. Esto es una muestra nacional, que justo la cosa fue compartir procesos, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hubieron diferentes reacciones, pero por ejemplo en el espacio de la joven dramaturgia, donde sí tiene un sentido de acompañamiento hacia las nobles plumas, que sabemos que no están, o que están más bien en un camino, no solo afinar su dramaturgia, sino también el hecho de estar en una mesa, poder sostener las palabras ante el público que los cuestiona, porque es una parte importante de lo que hacemos, que se abra al público general. Todo eso es un fogueo para el creador. Y también, bueno, y ha habido una parte muy importante que ha dirigido Fernando de Ita, que siempre ha acompañado la parte crítica, que se ha hecho de diversas maneras, lo hemos hecho con varios formatos, pero que siempre está el ojo en esto, en tratar de que la persona afine más su trabajo. Y creo que ese es un espacio. En el caso de la muestra específicamente, creo que haría falta ese espacio para el rubro de nuevos creadores. Creo que, por ejemplo, con ellos faltó ese espacio de diálogo, porque también parecía que era ya se presentaban en este sentido con las mismas características que los demás creadores, y creo que a ellos igual sí les hubiera servido una retroalimentación de este tipo, en tanto que nuevos creadores. No creo así para todas las demás áreas, creo que hay otros espacios donde lo podemos ejercer. Bueno, estamos a 5 minutos del inicio de la clínica. Antonio, y si hay alguna otra comentario, con eso cerramos. Muchas gracias. Buenos días a todos, a la mesa. A partir de la pregunta y el comentario que hace Fernando Dites, que deseo tomar la palabra, creo que el diagnóstico está muy claro desde hace muchos años. Lo comentaste tú, Rodolfo, Boris también lo dice, nuestra comunidad teatral trabaja en archipiélago, somos pequeñas islas que no tenemos vínculos. Tanto es así que por ello no me sorprende, aunque sí menciono a la mesa, que ninguno de los ponentes se pronunció hoy ni manifestó el que falleció hoy en la madrugada, uno de los actores, nos guste o no, más emblemáticos del teatro mexicano, Germán Robles. Sí creo que es Germán Robles. Sí creo que es una carencia que tuvo la mesa el día de hoy y que demuestra un poco lo mismo, en dónde se están enfocando nuestros objetivos y que trabajamos sin conexión. Ahí me parece, y que es donde se puede aprovechar todavía mucho más, el poder escucharnos y el tener retroalimentación absoluta. Las instituciones y quienes estamos ahorita de responsables, creo que no somos ajenos concretamente a la comunidad teatral. Y ustedes tienen acceso inmediato a cualquiera de nosotros por muchos canales, y creo que con prácticamente todos los de la mesa ha habido varios ejemplos a lo largo de muchos años. Pero sí veo que los encuentros, los festivales, las muestras están
dejando de tener una vocación y un perfil mucho más específico que nos podrían ayudar a tener una retribución mucho más sincrónica con absolutamente todo lo que está pasando a nivel nacional. Tenemos con Rodolfo una plática pendiente sobre lo que son las muestras regionales de teatro, que intenta hacer sobre todo eso. Y empezar a tender puentes y empezar a crear espacios para estarse midiendo los propios creadores entre la gente de su propia región. ¿Con qué objeto? Hay muchos, pero ¿con qué objeto? Para estar pudiendo tener referentes, que me parece que es lo que también está faltando, tener referentes del trabajo para poder construir juntos. Lo mismo que estamos ahorita comentando es lo que hemos ido escuchando. ¿Qué vamos a hacer? No solo en el área que tengo yo ahorita a cargo, creo que la sinergia que estamos encontrando con el Instituto Nacional de Bellas Artes, ayer lo comentaba, está tratando de ser lo más propositiva posible. Abrir estos espacios de diálogo que detonen sobre todo reflexión, crítica y abrir los caminos. Pero yo sí creo que también está como parte de los esfuerzos que ahorita se están comentando en la mesa y que donde también, por ejemplo, yo hubiera incluido a Dramafest Rodolfo, creo que fue una de las experiencias que no comentaste, que podrían haberse incluido perfectamente. Tenemos que hallar y definir muchísimo más todavía la vocación y el perfil de cada uno de estos ejercicios, con el objeto de no estar duplicando esfuerzos, que me parece que de repente se duplican, se recrean muestras nacionales en pequeño y estarlo pudiendo complementar con otro tipo de propuestas como la que acaba de hacer Fernando y encontrarle su propio espacio. Eso es, y de verdad yo felicitarlos a todos. Yo llegué ayer, pero veo que el ánimo y los resultados de esta muestra van a poder superar los de ediciones pasadas. Eso sería todo. Gracias. Sí, entonces la última intervención, por favor. Sí, ¿es acá primero? Bueno, ok. Entonces eran dos. Listo, ahí está. Bueno, rápidamente. Creo que es importante pensar, bueno, quiero plantear como una propuesta para llegar a una pregunta que me estoy haciendo yo. Yo participé en Teatro para el Fin del Mundo, estoy cerca de algunos procesos y eventos que acá se mencionan, y yo me hago la pregunta de si en realidad tenemos claro los límites de nuestro hacer, porque muchas veces enunciamos lo que estamos haciendo como si estuviera produciendo algo que en realidad no está produciendo. Y aquí creo que es muy importante, y esa es la propuesta, que podamos desarrollar herramientas de medición de los efectos que produce lo que hacemos, ¿no? En muchos de los casos es como obvio que necesitamos esos instrumentos de medición. Para mí es más claro, por ejemplo, en el caso de Ángel, saber que en realidad la comunidad de Tampico no está directamente implicada, porque ya lo decía Ángel, o sea, ellos se encargan de la labor titánica de poder montar la plataforma para que los artistas trabajen allí, pero no hay un trabajo de vinculación real con la comunidad de Tampico, porque llegamos a los espacios y la comunidad no está enterada de que vamos a entrar allí a trabajar. Sin embargo, los artistas como la comuna hacen una labor, digamos, de vinculación con esos espacios, con la gente que habita en esos espacios, y creo que sí sería muy interesante pensar en cómo, desde a lo mejor otro lugar, no desde la propia plataforma, podemos diseñarte una herramienta de medición de cómo esos sucesos escénicos o de otra índole que se están dando en ese encuentro tienen unos efectos en las comunidades o en la comunidad de esa ciudad, ¿no? Creo que es muy necesario, porque la pregunta a la que quiero llegar es, en el caso específico de Ángel, pero también, por ejemplo, en transversales, ¿qué imaginarios estamos creando
a partir de estas plataformas, ¿no? ¿Qué imaginarios estamos creando al montar un festival, un encuentro de jóvenes dramaturgias, de dramaturgias contemporáneas, de experiencias escénicas contemporáneas o de experiencias que están intentando afrontar la violencia? ¿A quién estamos creándole el imaginario? ¿A quién le va a servir esta batalla de, digamos, este aparataje de prácticas, formas de relación, imágenes que estamos produciendo? Porque yo en realidad creo que, como decías al principio, Obregón, como esta idea de, digamos, el tema, ¿no?, como de moda o digamos, ese tema glamuroso ahora mismo, la violencia que vende muy bien en el extranjero, está siendo apoyado por, digamos, por una serie de instituciones que están muy interesadas en que nosotros le demos herramientas para afrontar ese problema, y a lo mejor nosotros tendríamos que cuestionar realmente hasta dónde queremos producir el imaginario y formas de prácticas y qué tipo de formas de prácticas queremos generar para afrontar el principal problema que con Ángel es muy claro, que es que hay una necesidad, digamos, de autonomía, ¿no? o de practicar otras formas o de ejercer nuestra comunidad o otra forma de comunidad. Entonces ahí yo sí creo que tendríamos que hacer un ejercicio crítico sobre a quién le estamos produciendo ese imaginario, esas prácticas, porque sí es claro que a lo mejor estamos reproduciendo formas de hacer que no nos convienen, ¿no? Y para eso creo que es necesario desarrollar herramientas de medición de los efectos que estamos causando. Sí creo que es necesario. Bueno, solo un comentario. Gracias. ¿Quieres decir algo, Ángel? ¿Tú, Gabriel? Sí. Ok. Ambos, ¿yo? Ok, adelante. Bueno, yo te puedo decir, en cuanto a esto que tocas de los elementos de medición, para mí es muy claro el ver los reflejos de transversales o los ecos de transversales en la propia escena mexicana. Lo decía un poco en el texto, me parece que ahí no hay subjetividad. Claro, Sueli Rolnik puede decir lo que quiera, pero es tácito y es contundente la influencia que ha tenido un encuentro como transversales en muchos de los procesos creativos, no solo en los resultados escénicos ¿no?, en temporada, sino en los procesos escénicos. Ya lo decía Rodolfo en Prácticas de Vuelo, ¿no?, liderado por Teatro Línea de Sombra, que modificó un poco la forma desde la creación en grupos locales, ¿no? Muchas veces se piensa que porque invitamos siempre a gente que viene de fuera o de Europa principalmente, eso no impacta en México, pero te puedo decir que hay montones de ejemplos desde Lagartijas Tiradas al Sol que han desarrollado un trabajo muy similar al de Lola Arias, por ejemplo, ¿no?, del biodrama, y lo ves, bueno, es decir, no digo que antes no se trabajaran, pero la mirada sobre los procesos escénicos transversales son contundentes en la escena actual. Hoy por hoy me parece que ustedes lo verán en algunas propuestas, algunas más articuladas, unas más logradas que otras, pero ahí está digamos el punto.